Hace 40 años, en una de esas largas noches de carretera, me tocó vivir algo que jamás podré olvidar. No he hablado mucho sobre esto, pero cada vez que lo recuerdo, siento que el miedo sigue ahí, latente, como una sombra que nunca desaparece del todo. Era una noche de julio de 1983, y mi ruta me llevaba desde Monterrey hasta Guadalajara, cargado con suministros que debían llegar antes del amanecer. Era una ruta que conocía bien, pero esa noche algo distinto se presentó en el horizonte. Todo empezó de manera normal, la carretera tranquila y el viento golpeando suavemente la cabina del camión. No había mucho tráfico, lo cual siempre era una bendición, y el clima, aunque caluroso durante el día, había comenzado a refrescar conforme la noche avanzaba. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba el paisaje desértico del norte de México. A simple vista, parecía ser una de esas noches ideales para conducir, pero aproximadamente a la medianoche, poco después de haber pasado por Saltillo y adentrarme en un tramo solitario de la carretera 57, las cosas comenzaron a ponerse raras. Todo empezó con algo pequeño, algo que podría haberse confundido con una falla técnica menor. El reloj digital del tablero, que siempre marcaba la hora con precisión, comenzó a parpadear. Las cifras se descomponían y se reordenaban de forma extraña, como si el tiempo mismo estuviera distorsionado. Me dije a mí mismo que debía ser una simple falla del circuito, algo que podía arreglarse más tarde, cuando llegara a mi destino. Pero entonces, otros instrumentos comenzaron a fallar. La aguja del velocímetro empezó a moverse de un lado a otro, como si el camión estuviera acelerando y frenando al mismo tiempo, aunque yo mantenía una velocidad constante. Las luces del tablero parpadeaban sin razón aparente, y la radio, que había estado sintonizada en una estación de música, empezó a emitir un ruido extraño, una especie de estática mezclada con sonidos distorsionados, como si captara algo que no debería estar allí. Intenté no darle importancia. Llevaba muchos años en el camino y sabía que los equipos podían fallar, pero algo dentro de mí me decía que no era una simple avería técnica. Mientras más avanzaba, más fuerte se hacía esa sensación. Aproximadamente una hora después de que comenzaron las primeras fallas, noté algo que me hizo sentir un escalofrío. Un brillo tenue rodeaba el tráiler, una especie de luz blanquecina que no venía ni de las luces del camión ni de la luna. Al principio pensé que podría ser un reflejo de algo en la carretera, pero no había nada alrededor, solo desierto y más desierto. La luz no solo estaba ahí, sino que parecía moverse con el tráiler, envolviendo la parte trasera y reflejándose en los espejos laterales. Era como si estuviera suspendida en el aire, siguiendo cada uno de mis movimientos. Para ese punto, el miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero aún trataba de mantener la calma. Pensé en detenerme para revisar qué estaba pasando, pero algo dentro de mí me decía que no era buena idea, no esa noche. Y entonces, lo vi. Un objeto, flotando en el cielo, justo por encima del camión. No era un avión, ni un helicóptero, ni nada que hubiera visto antes. Era una especie de nave, con una forma que no lograba definir del todo, como si estuviera cubierta por una niebla o un resplandor que la hacía difícil de enfocar. No emitía ningún ruido, pero su sola presencia era suficiente para hacerme sentir una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El objeto parecía moverse en sincronía con el camión, siguiéndome desde arriba. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. No era una tormenta eléctrica, no era un fenómeno natural. Esto era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté acelerar, pero el pedal del acelerador no respondía como debía. Era como si el camión estuviera siendo controlado por otra fuerza, algo que no entendía. Podía sentir el peso de esa cosa sobre mí, y la luz que rodeaba el tráiler se intensificaba. Me di cuenta de que todo lo que estaba sucediendo, las fallas electrónicas, el comportamiento extraño de los instrumentos, estaba relacionado con ese objeto en el cielo. El miedo me invadía, pero no había mucho que pudiera hacer. Detenerme en medio de la nada no era una opción, y tratar de escapar parecía inútil. Así que seguí conduciendo, con las manos aferradas al volante, esperando que aquello que me seguía se fuera, que desapareciera tan repentinamente como había aparecido. Después de lo que parecieron horas, aunque en realidad solo debieron ser unos minutos, el objeto comenzó a elevarse lentamente, alejándose del camión. La luz que rodeaba el tráiler se desvaneció, y poco a poco, los instrumentos del tablero volvieron a la normalidad. El velocímetro dejó de saltar,
Las luces dejaron de parpadear y la radio volvió a emitir estática antes de regresar a la música. Respiré profundamente, aliviado de que todo hubiera terminado, o eso pensé. Aunque el objeto se había ido, la sensación de haber estado en presencia de algo fuera de lo común no desapareció. A lo largo del resto del camino, no dejé de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver nuevamente esa luz o esa nave, pero no apareció. Sin embargo, sabía que lo que había visto era real, no era una ilusión ni un sueño. Algo, o alguien, me había estado vigilando esa noche, y de alguna forma, sentía que el camión, o lo que estaba transportando, había sido el motivo. Cuando finalmente llegué a Guadalajara al amanecer, descargué la mercancía como si nada hubiera pasado. Nadie notó nada raro, y yo tampoco mencioné lo sucedido. Sabía que si lo hacía, probablemente me tomarían por loco. Pero desde ese día, cada vez que veo una luz extraña en el cielo, recuerdo esa noche en la carretera 57, cuando algo que no comprendía me siguió por horas. He hablado con otros camioneros a lo largo de los años, y aunque no todos tienen historias como la mía, algunos han visto cosas extrañas en las carreteras de México. Hay lugares en los que el mundo parece cambiar, en los que lo desconocido se cruza con nuestra realidad, aunque solo sea por un breve momento. Hoy, cada vez que viajo por esas rutas solitarias, me pregunto si volveré a ver algo como aquello. Y aunque una parte de mí espera que no, otra parte no puede evitar desear encontrar una explicación, una respuesta a lo que pasó aquella noche. Si te gustan estos relatos llenos de misterio y cosas inexplicables, no olvides suscribirte al canal. Cada semana compartimos más historias como esta, basadas en experiencias reales de camioneros que han visto cosas que desafían toda lógica. Quién sabe, tal vez la próxima vez que conduzcas de noche, también te encuentres con lo inexplicable. Recuerda, en la oscuridad de las carreteras, no siempre estamos tan solos como creemos.